Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión de esta primera semana del módulo 4, textos y visiones del mundo en esta primera semana, hoy viernes, donde estamos abordando la unidad 1 que se titula Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Bien, nuevamente bienvenidos a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Igualmente podemos interactuar de manera asincrónica, como sabemos, y principalmente, en este caso, nos acompaña nuestra compañera Ivy, ¿verdad? Es importante que nuestros nombres estén completos, inclusive para poder asignar las participaciones extras al finalizar el módulo. De igual manera, pues igual ya aquí espero tu confirmación. Ivy, a través del chat, perfecto, ya nos escribiste. Sí, Ivy. Muy bien, pues bienvenida, gracias por acompañarnos en esta sesión de viernes. Como saben, la intención, el propósito que tienen estos espacios abiertos para el aprendizaje es pues que puedas resolver alguna duda de manera concreta. En las videosesiones de módulo se explican las actividades y eh, en estos espacios abiertos para el aprendizaje reforzamos por medio de práctica, ¿verdad? Primeramente, atender sus dudas, con base en eso se desarrolla la sesión, pero si no, pues por ejemplo, si no hay una participación muy activa o si no hay una participación de estudiantes de manera síncrona, pues tenemos que tener de cualquier manera estas actividades y yo mismo las puedo ir desarrollando con la intención de que te sirvan de ejemplo. Todas estas temas, diapositivas que vamos a abordar están orientadas principalmente a los aprendizajes esperados, a las actividades de la semana y de manera concreta también dando respuesta a sus principales dudas externadas precisamente en estas videosesiones de módulo. Qué bien que nos precisas, Ivy, eres Kenia Ivonne Hernández Cruz. Sí, esa es la sugerencia, que entremos aquí mismo con nuestro nombre para así reconocerles y, como les digo, pues al finalizar el módulo incluirles sus participaciones extra. Entonces, dicho esto, Kenia, ¿cómo vas con tus actividades? ¿Hay algo en lo que te pueda apoyar? Es de las ventajas que tienes por participar de manera síncrona, que puedes externar alguna duda y nos enfocamos en ella, si hay algo en lo que podamos ayudar, alguna duda, algún tema que no haya quedado claro, algo de las actividades que no se haya entendido bien, etcétera. Es momento para ello. Si no, pues vamos a avanzar. También darle la bienvenida a nuestra compañera Paulina, ¿verdad? Sí, Paulina, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Igual les decía, igualmente, Paulina, si tienes algo para preguntar, alguna duda en tus actividades, algún tema que no haya quedado claro, de cualquier manera vamos a reforzarlo con las actividades que tenemos preparadas, pero podemos atender dudas puntuales. Es de las ventajas que tienen por participar de manera síncrona en estos espacios. Ya estoy por entregar la segunda actividad. Genia, muy bien. Paulina, hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Muy claro, perfecto. Gracias, Paulina. Entonces, alístense porque vamos a la siguiente diapositiva, que es el orden de la presentación. La sesión anterior de miércoles, primeramente, pues me presenté
con ustedes de manera profesional, de manera personal, pues para que podamos tener una comunicación más asertiva, con mayor confianza. Esa es la intención de estos espacios abiertos para el aprendizaje, en ese sentido, presentación personal. Eh, También utilizamos esta herramienta, el Mentimeter, para definir, primeramente, me parece es muy importante entender a la literatura, qué es un texto literario. Entonces participamos en la construcción de este Mentimeter, dando respuesta a estas interrogantes y otras interrogantes más. Fueron 4 en total. Entonces, muy interesante para que quieran profundizar un poco más en ello. Vimos igualmente unas definiciones acerca de lo que es literatura por grandes autores, con la intención de que nos sensibilicemos a la literatura, no que solamente pues conozcamos la definición más denotativa que nos da, por ejemplo, la RAE, ¿no? Que nos dice que es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, pero hay autores que claramente pues, la definen de una manera connotativa, de manera extraordinaria, a través de figuras literarias, de la belleza de la palabra, y que nos ayuda a entender o a sensibilizarnos en torno a todo lo que implica un texto literario, lo que implica la literatura, cómo está presente en nuestros propios pensamientos, por ejemplo, o en nuestras propias acciones, convivencias, historias que vivimos en nuestra vida cotidiana. Es exactamente eso. Solo que el autor, claro, bueno, es un punto muy importante, crea arte con esa historia, con las mismas historias que vives tú, que vivo yo, que vivimos todos, eh, y él las escribe pues con su propia creatividad, es lo que hace un escritor. Entonces, eh, es parte de la intención de esa primer sesión también sensibilizarnos en torno a lo que es la literatura, porque creo que una vez haciéndolo, naturalmente surge ese interés, porque sabemos que lo cercana que está, lo importante que es, todo lo que podemos aprender, conocer otras maneras de pensar, conocer otras épocas, lo que pasó en otros tiempos, en fin. Vimos también una infografía interactiva acerca de lo que es un texto literario, ¿sí? Definimos lo que es un texto literario y vimos algunos puntos que son indispensables pues para identificarlos, cómo sé cuándo es un texto literario o uno científico o uno argumentativo. Y muy bien, entonces vamos a comenzar nosotros ahora, vamos a señalar esto, son las actividades que ya realizamos la sesión anterior, ¿sí? Esta infografía de texto literario y fondo y forma. Vamos a continuar hoy con este Kahoot. Este Kahoot quizá ya han jugado ustedes también con esta herramienta y si no, pues bueno, es sencillo. Les voy a enviar ahorita un enlace para pues participar en él. Tome en cuenta las principales dudas, las principales áreas de oportunidad que he detectado en sus actividades y otros temas más para complementar el aprendizaje. Posteriormente, como saben, en la actividad integradora 1 estamos haciendo el análisis de 3 textos literarios, ¿verdad? Estamos haciendo el análisis de 3 textos literarios. Es por eso que es en el caso de Al que ingrato me deja busco amante, El rey burgués y La verdad sospechosa. Estamos haciendo un análisis porque eh, identificamos al autor, el género, el contexto sociohistórico y cultural, el contexto del autor, la intención, el argumento, el tema. Es un análisis a profundidad de una obra literaria para entender realmente qué es lo que quiso transmitir el autor. Solo que, pues,
con base en las dudas que he recibido y que las áreas de oportunidad, como ya decía, que he detectado, con base en eso vamos a analizar igualmente un texto literario, pero como no podemos elegir los mismos para no dar, digamos que, respuestas, vamos a analizar al Principito. Pero es exactamente lo mismo, solamente, pues bueno, con este texto y con creo que con esto va a quedar aún más claro. Posteriormente, vamos a sacar nuevamente esta herramienta que se cerró. En la actividad integradora 2, uno de los puntos que he detectado que se ha complicado más o que en algunos de ustedes se ha complicado es la redacción de un texto con lenguaje literario. Tenemos en la actividad integradora 2, que es este texto de El perro y el cocodrilo, ¿verdad? De Félix María de Samaniego. Y te dice que hay que redactar ahora este texto que tiene una forma de verso, lo tenemos que escribir con nuestras propias palabras, la misma trama, como si se la contaras a alguien, y después, retomando los elementos de la narrativa, es decir, narrador, tiempo, espacio, personajes, etcétera, y además el lenguaje literario, vamos a, digamos que, a volverlo a reescribir, pero ahora con estos elementos. Y es lo que más se ha complicado, cómo utilizar, por ejemplo, el lenguaje literario al momento de escribir este texto. Entonces, si se fijan, son muchas las actividades que, que vamos a hacer, son varias, interesantes todas. Y bueno, por último, siempre damos espacio para resolver dudas, cualquier situación, aunque como saben, pues eso lo podemos estar haciendo durante toda la sesión. Entonces, no se diga más, después de esta introducción, contextualización, vamos a comenzar con nuestro Kahoot. Regálenme unos segundos, un minuto. Primero vamos a cerrar esta herramienta para que nos permita. Y bueno, pues váyanse preparando. Unos segundos más, está aquí cargando. Les voy a compartir el enlace por medio del chat. Aquí sigo admitiendo a nuestros compañeros, compañeras. Karen, bienvenida. Empezar. Para los que se están integrando, vamos a iniciar con un Kahoot. Ya acabamos de hacer una introducción y contextualización, pero llegan justo a tiempo para la actividad. Entonces, pues bueno, les voy a compartir el enlace. Ya lo tienen por ahí. La compañera Paulina, Kenia, Karen también, que se acaba de integrar con nosotros. Y ahora comparto pantalla también. Está nuestra compañera Madeline con nosotros. Esperamos unos segundos más. Si alguien tiene alguna duda, Kenia también ya está con nosotros.
compañera Karen Rivera. Hola Karen, ¿todo bien? ¿Alguna duda? ¿Si te va a ser posible entrar o no te es posible entrar? Y si no hay respuesta, pues vamos a comenzar también con nuestro. Igualmente durante las preguntas iré haciendo algunos comentarios y atendiendo dudas, por supuesto, si es que hay. Bueno, entonces, listo, comenzamos. Es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. ¿Qué será? ¿La música, la arquitectura o la literatura? Arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Nos quedan 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Fíjense bien. Desconozco la razón por qué no hayan alcanzado, pero ustedes tienen que en su celular elegir la opción correcta. A ustedes solo les va a aparecer tienen que utilizar, me parece que las dos ventanas, porque en el Kahoot te va a aparecer únicamente como los colores, entonces ahí mismo tienes que seleccionar la opción deseada y te aparece, obviamente, tienes que seguir viendo pues la pantalla. ¿Alguna duda antes de continuar? No se alcanzan a ver las respuestas. Se ve muy chiquito la letra. ¿Se ve muy chiquita la letra? Sí. Qué extraño. Los demás, Madeline. Fíjense que nunca me había pasado, nadie había externado esto. Yo lo estoy viendo muy bien, de buen tamaño. Es la Bueno, configuración. ¿Perdón? puede ser porque lo estoy haciendo desde el celular, a lo mejor también, ¿no? Es que no Seguramente alcancé. es eso, claro, sí, 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 Madeline, es eso. Pero bueno, igual te voy a apoyar un poco diciendo las respuestas y los colores, ¿sale? Para que pues haya Ok, mayor claridad. ok, muchas gracias. Muy bien. Ivy lo veo bien, claro, gracias. Es que nuestra compañera está en el celular. Bueno, continuamos. Claro, ya decíamos, la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura, una de las 7 bellas artes. Eso es lo que estamos estudiando en esta primer semana y que vamos a estudiar que vamos a conocer, profundizar en estas 4 semanas del módulo 4 precisamente, todo lo referente a la literatura. Continuamos. Son los 3 géneros de la literatura universal: rojo, ficción, terror y realismo; azul, narrativo, poético y dramático; amarillo, narración, verso y diálogo. Los 3 géneros de la literatura universal. Nos quedan 3, 2, 1. Igual, me parece que no alcanzaron a hacer su elección. Son los 3 géneros de la literatura universal: el narrativo, que por medio de un narrador, en un tiempo, en un espacio determinados, nos cuenta una historia. Género narrativo. Género poético, un género que pues es utilizado para transmitir emociones, sentimientos álgidos, pensamientos, de una manera bella, a través de las figuras literarias. Y el género dramático, pues contarnos historias, representar los episodios de la vida cotidiana, es algo maravilloso. Entonces, pues hay para todos los gustos, hay
una amplitud, la literatura pues es muy grande, es muy rica. Y solo por mencionar los géneros, pero hay subgéneros, cada uno, pues cada género tiene sus propios subgéneros. Género narrativo, la leyenda, la fábula, la epopeya, el mito, el cuento, la novela, y así sucesivamente. Cada género tiene sus propios subgéneros, entonces muy diversa la literatura. No hubo participación en esta, entonces seguimos. Atentos, es el asunto que desarrolla el artista, la idea o el pensamiento que se desenvuelve mediante la palabra. Rojo para forma, azul para fondo. Son términos con los que hemos estado compartiendo y que los vamos a estar utilizando durante las 4 semanas. Es muy importante aprender a diferenciar porque pues los necesitamos para realizar el análisis precisamente de una obra literaria de una manera correcta, una correcta comprensión. El asunto es el fondo, el contenido de lo que trata. Yo creo que podemos ligar precisamente, literalmente la cuestión, el término fondo, lo podemos ligar completamente con asunto. Es como interior, ¿verdad? Fondo. Si se fijan, son dos términos pues que se parecen. Cuando vamos al fondo es que queremos saber la idea concreta de qué trata o qué pasó en ese momento. Eso es fondo. Interior. No quiero profundizar en cuanto a la forma porque viene más adelante. Entonces, bueno, vamos a continuar. Qué bueno, empieza a moverse ese podio. Muy bien. Radica en la estructura o plan, el tipo de lenguaje, las figuras literarias, el género al que pertenece la obra. Esto es fondo, rojo, es forma, azul. Nos quedan 5, 4, 3, 2, 1. Esto es forma. Igualmente, este término lo podemos pues conectar la forma, ¿verdad? Con la estructura, porque luego a veces les digo, cuesta trabajo distinguirlos bien, qué es fondo y qué es forma. Ya les decía, forma, pues tiene que ver con la estructura, ¿verdad? La forma tiene que ver con la estructura, mientras que el fondo tiene que ver con el interior del texto. Entonces, muy bien. Continuamos. Situación global en la que se encuentra el autor: edad, madurez, género, oficio, situación familiar, estado civil, etc. Con color rojo, contexto del autor, o color azul, contexto de la obra. Muy bien, situación global en la que se encuentra el autor, pues definitivamente es contexto del autor. ¿Cómo se encontraba él? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué situaciones determinantes estaban ocurriendo en su vida, por ejemplo, para poderlo ligar, para poderlo conectar o para poder entender de manera correcta esa obra literaria, esa intención de ese autor, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Es el resumen o síntesis de la obra. Responde a qué sucede en la obra: argumento, rojo, tema, azul, acción, amarillo. El resumen o síntesis de la obra. Nosotros estamos analizando un texto, tres textos literarios. Esta actividad generadora 1, y estamos en ese análisis
tenemos que identificar cuál es el argumento, cuál es el tema, cuál es la acción, y son también áreas de oportunidad. Entonces, el resumen o síntesis de la obra, eso es el argumento. Es un resumen general. ¿Qué sucede en esa obra? Pues es una historia que trata de un hijo que está metiendo en problemas a sus padres porque malgasta el dinero, etcétera, etcétera. Ese es argumento. Igual no quiero precisar el tema porque viene más adelante, pero ese es el argumento, un resumen general de qué trata esta historia. Obviamente es más extenso que el tema. Ese sí es un punto muy claro para diferenciarlos. El argumento es extenso y el tema es concreto, 2 o 3 palabras. Se refiere a la idea principal, se puede conocer con la pregunta: ¿cuál es la idea central? Argumento, rojo, tema, azul, personajes amarillos. La idea central. Perfecto, muy bien. Ambos aciertos. Este es el tema, es muy concreto. Por ejemplo, ¿cuáles temas podemos decir? Las mentiras, la dualidad del amor. Es muy concreto, ¿sí? Bien, continuamos. El lenguaje denotativo es el que se utiliza en las obras literarias. ¿Esto es verdadero, azul, o esto es falso, rojo? El lenguaje denotativo es este que estoy utilizando de cierta manera, los fragmentos en este momento. A lo que me refiero es que el lenguaje denotativo es claro, objetivo, preciso, ¿sí? Ese es el lenguaje denotativo. ¿Y es el que se utiliza en los textos literarios? No, definitivamente. Como tenemos que utilizar la creatividad porque es una bella arte, o es una de las bellas artes, pues al ser arte tiene que haber creatividad. ¿Cómo utiliza la creatividad? A través de ese tipo de lenguaje. Pero no, ese lenguaje no es objetivo, es subjetivo. No doy más datos porque más adelante pues vamos a responder algo al respecto. Seguimos. ¿Cuál de los tipos de lenguaje se utiliza principalmente para expresar ideas y emociones de manera estética y creativa? El lenguaje científico, el lenguaje argumentativo, el lenguaje literario. Excelente. El lenguaje literario exactamente es el que utilizamos, en este caso principalmente en estas 4 semanas vamos a estar viendo de manera concreta este tipo de lenguaje que implica conocimiento también de la retórica, de las figuras literarias, en fin, un tema extraordinario. Bien, continuamos. Vivió en Colombia, marcada por la violencia política y social, especialmente la violencia partidista. ¿Esto qué será? ¿El dentro del contexto de la obra o de la autora? Justo estamos analizando esto de la obra. Esto es, ¿quién vivió? Vamos a utilizar esta herramienta. Aquí está. ¿Quién vivió en Colombia? Él, ¿verdad? Él vivió en Colombia. ¿Quién es él? Pues el autor. Contexto del autor. Entonces, cuando nos preguntan contexto del autor, es cómo se encontraba el autor cuando creó esa obra. ¿Qué estaba pasando? La pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, una crisis existencial, estaba dentro de, bueno, etcétera. Podemos, tantas historias, ¿no? Tantas realidades, pues como seres humanos mismos. Entonces, esto es contexto del autor, ¿sale? Nos referimos a cómo se encontraba él en su situación personal,
social, económica, a qué se dedicaba, cuántos años tenía, todo lo que podamos saber de él para poderlo relacionar y entender. Por ejemplo, se me viene a la mente en este momento también eh, Franz Kafka, este autor extraordinario, muy reconocido principalmente por la Metamorfosis. Él habla de que cuando despertó se vio, pues, se vio transformado, vio su caparazón. Entonces, bueno, dices, bueno, ¿esto qué tendrá que ver? ¿Cómo lo puedo entender? Y resulta que él tenía muchos problemas con su papá, no era aceptado, tenía muchos problemas con su papá. Entonces, claro, pues él, al conocer ese dato, ¿sabes? Ese dato del autor, podemos conectar mejor la obra y entenderla mejor, pues él se estaba viendo como ese insecto precisamente, por esas diferencias, por esa confusión, por esas controversias, ¿no? Y todo eso que vivió con su papá. Entonces, para poder entender una obra literaria es indispensable, es fundamental conocer el contexto del autor y el contexto de la obra. Las complejidades sociales, políticas y culturales de América Latina, especialmente las luchas de poder. Esto es ejemplo del contexto de la obra o contexto del autor. Exactamente, muy bien. Esto es, ahora sí, ambos aciertos. Muy bien. Esto es contexto de la obra. Las complejidades sociales, políticas y culturales de América Latina, especialmente las luchas de poder. Entonces, cuando sabemos esto de la obra, sabemos definitivamente que seguramente el autor también está ligado pues a esas realidades. Al final somos entes sociales también. En un primer momento somos lo que nos toca vivir. Entonces, si no conocemos esos datos precisamente sociales, históricos, artísticos, bélicos, etcétera, económicos, políticos, será muy difícil poder comprender realmente el mensaje que el autor quiso transmitir. Lo mismo en esta obra de Sor Juana, lo mismo en esta obra de Rubén Darío, etcétera, fundamental. Es por eso que estamos analizando precisamente en esta tabla cada uno de estos elementos, y de los primeros, si te fijas, está contexto de la obra y contexto del autor. Muy bien, continuamos. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde al lenguaje literario? El cambio climático es culpa del ser humano. Estamos actuando ya. El cambio climático aumenta la temperatura global por la actividad humana, o el viento llora, la tierra pide ayuda, el futuro es un eco lejano. Bien, ahí faltó un poco de precisión. El lenguaje literario, veamos, vamos a utilizar esta herramienta que nos otorga Kahoot. Bueno, Zoom en realidad. Fíjense, el lenguaje literario, decíamos, que es el lenguaje artístico, el que utiliza el lenguaje de manera creativa, de manera figurada. Tus dientes cual perlas, tus labios de rubí, el cabello cual oro, ¿no? Etcétera. Hacer pongo figuras muy sencillas, muy simples, pero para que se entienda ese uso del sentido figurado, como lo utiliza el texto literario. Entonces veamos aquí, el viento llora, literalmente el viento puede llorar. También los que ven las grabaciones. Pues no, definitivamente. Nosotros le atribuimos esas cualidades, es otra cosa, pero no puede llorar literalmente. Ese es lenguaje literario, lenguaje artístico. La tierra pide ayuda.
Literalmente, bueno, a lo que se refiere, pues no, sabemos que está súper dañada y sí pide ayuda, claro, a través de todas las manifestaciones que ocurren. Además, tengan cuidado ahí con eh, el lápiz, listo, ya quedó. Entonces, el futuro es un eco lejano. Igualmente es lenguaje figurado. Este es el lenguaje artístico, el lenguaje que utiliza la literatura. El viento susurra secretos, la luna brilla en su lecho de plata, mi alma se pierde en la vastedad del cielo. Esto es género narrativo o es dramático. Excelente, con los conocimientos que tenemos hasta ahora, muy bien. Este es lenguaje, este es género poético, los tres géneros. Justo en la actividad integradora 1 tienes que identificar cuál pertenece al género poético, cuál pertenece al género dramático y cuál al género narrativo. Entonces, estos elementos nos ayudan a identificarlo con mayor facilidad y claridad, pues la belleza de la palabra, las figuras literarias, el lenguaje literario, los versos. Yo como, lo que pasa es que no lo permite Kahoot, pero son versos, lo quise separar yo por medio de una coma. Entonces, son versos, el viento susurra secretos, la luna brilla en su lecho de plata, siguiente verso, mi alma se pierde en la vastedad del cielo. Además, hay abundancia de este lenguaje. Claro, podemos encontrar ese lenguaje también en los otros géneros, pero acá es imprescindible, es fundamental. María, con voz temblorosa, ¿por qué nunca dijiste la verdad? Ricardo suspira con la cabeza baja. No. Narrativo, poético, dramático. Este es género dramático. No necesito leer a simple vista y con esto también nos va quedando claro la cuestión de fondo y forma. No necesitamos leer el fondo de qué trata este texto. Simplemente con la forma, al ser diálogos, ya sabemos que esto es género dramático, solo por la forma. En cambio, cuando es poesía, solo son versos, simplemente por la forma. Entonces, género dramático, muy bien. María caminaba por el parque perdida en sus pensamientos. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo. Dramático, narrativo, poético. Excelente. Este es género narrativo. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo podemos saber que es un texto narrativo? Porque hay un narrador que cuenta la historia, hay personajes, hay tiempo, hay espacio. Son elementos que lo identifican. Muy bien, llegamos al cierre de nuestro... Felicidades a todos, gracias por su participación. Adeline, felicidades. Felicidades. Bien, Enia, bien. Y a cada uno de los que participaron, están participando de manera asincrónica también. Espero que esta pequeña actividad lúdica pues sirva también para forzar nuestros aprendizajes esperados de esta semana. Muy bien, vamos a continuar. Solo regálenme 5 segundos.
necesitamos primeramente dejar de compartir. Se está trabando un poco. Listo. Ahora vamos a poner la pizarra. Vamos a utilizar la pizarra. Nuestro siguiente momento con base en la presentación es cómo analizar un texto literario. Bueno, entonces, primeramente, vamos a compartir primero eso para irnos de acuerdo al orden, que es justo lo que estamos haciendo en la actividad integradora 1. Aquí está, para dar mayor claridad. ¿Cómo puedo identificar a qué refiere? Vamos a ejemplificar, le voy a acercar. Ahí está bien, para que ya tenga la mejor visibilidad posible. Bien, vamos a analizar entonces solo exactamente las mismas preguntas. Nuestra actividad integradora 1, pero esto en torno al Principito de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Quién es el autor? Pues ya lo dijimos, Antoine de Saint, escritor y aviador francés, conocido por El Principito. ¿A qué género literario pertenece este texto? Es un género narrativo, es un cuento filosófico que mezcla elementos de la literatura infantil y adulta. ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural? Fíjense, una de las principales preguntas que de repente pues no queda muy clara en torno aquí al Principito. Fue escrita durante la Segunda Guerra Mundial, refleja la crisis de la época y critica los valores materiales y superficiales de la sociedad adulta, contexto sociohistórico y cultural. Ahora, a diferencia del autor, acá hablamos del contexto, de qué estaba pasando en ese ámbito social, histórico, cultural, y acá es cómo se encontraba el autor. Bueno, pues primeramente era aviador, vivió las tensiones de la guerra y sus experiencias en el aire influenciaron su obra, marcada por la reflexión sobre la vida y la soledad. Intención del autor. Una vez que conocemos estos datos, es más fácil identificar la intención. Claro, definitivamente tiene que ser al concluir la obra. ¿Cuál es la intención? ¿Cómo podemos entender a qué se refiere la intención? ¿Cuál es el propósito de la obra? ¿Cuál será el propósito de la obra? En este caso, invitar a los lectores a reflexionar sobre la importancia de la amistad, del amor y la pureza de la niñez, en contraste con la frialdad de la sociedad adulta. Y fíjense qué maravilloso el trabajo de un artista, el trabajo de un escritor, que hasta la fecha sigue maravillándonos, inspirándonos, motivándonos. Quizá podríamos pensar que al ser una obra tan inspiradora, motivante, etcétera, pues seguramente el autor la estaba pasando muy bien para escribir ese tipo de historias, sería como lo más lógico, y no es así. El contexto era muy desfavorable, él estaba en un estado de salud deficiente, tuvo que huir de su país por la cuestión esta de la Segunda Guerra Mundial, los nazis y toda esta cuestión. Entonces, aún así, él escribe esta obra para tratar de dar un poco de equilibrio a la humanidad, y qué maravilloso que deja un legado, trasciende en el tiempo. El argumento, es decir, un resumen de lo que trata la obra, ya decíamos. Un pequeño príncipe viaja de planeta en planeta conociendo personajes que representan defectos humanos, mientras aprende valiosas lecciones sobre la vida, el amor y la amistad. A diferencia del tema,
El tema es breve, más concreto. La crítica a la sociedad adulta, el valor de las relaciones auténticas, genuinas, el retorno a la pureza, a la sencillez, etcétera. Esos son temas, son concretos. ¿Cómo ubicamos la acción? ¿Qué sucede? Digamos que hay diferentes, muchos episodios. Claro, podríamos generalizar la historia, ¿no? Un caballero andante, por ejemplo, que cuenta sus historias de caballería, de manera general, pero esa historia, claro, tiene muchísimas acciones de manera interna. Por lo regular, cuando analizamos la acción, es qué pasa al principio, qué pasa en medio, qué pasa al final, qué pasa al inicio, en el clímax y el desenlace. Son elementos pues, que nos ayudan a identificar el análisis de la obra misma. El tiempo, en este caso el tiempo, es un tiempo cronológico, ¿verdad? O en este caso concreto, atemporal. Aunque fue escrita en la Segunda Guerra Mundial, sus enseñanzas son universales, pero nosotros tenemos que identificar con base en la información que la referencia que se nos da, que es objetivo o cronológico o subjetivo. Cuando es objetivo cronológico, tal cual ahí se mencionan fechas, días, podemos inclusive hacer referencia a este tipo de eventos históricos, lo cual nos da una referencia. O también puede ser un tiempo subjetivo, que no se menciona nada, no podemos saber nada del tiempo. Ese es un tiempo subjetivo. Y claro, pues tenemos que tomar en cuenta esta referencia bibliográfica que también se nos comparte aquí en estas actividades. ¿Cuál es el espacio? El espacio es el lugar donde se desarrolla la historia, en este caso del Principito, en el desierto y en planetas imaginarios, cada uno representando diferentes aspectos de la humanidad. Los personajes, pues es el Principito, el Brillador, el Zorro, Rosa, y los personajes de cada uno de los planetas. Entonces, espero que con esto quede un poco más claro cada uno de los elementos que estás identificando en estas actividades. Es el cierre de este fondo. Vamos a bajarle y con esto terminamos esta parte. Vamos ahora sí a utilizar la pizarra para nuestra última actividad, con lo que estaremos cerrando y que va a implicar que pues participemos. Nada más regálenme unos segundos. Mientras, si tienen alguna pregunta, algún comentario, adelante, es momento para ello. Y aquí está. Les voy a compartir a través de la pizarra un fragmento de un texto. Aquí está. Vamos a hacer un poco más grande el texto para que lo puedan ver mejor y facilitarles la lectura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien. Aquí está este texto que claramente al ser un un texto narrativo, un texto literario, pues ya ahí digamos que utiliza este lenguaje,
pero lo que vamos a hacer es tratar de utilizar de manera más clara alguna figura literaria, eh, que se vea muy claro el lenguaje connotativo, el lenguaje literario, porque es justo lo que estamos haciendo en esta actividad integradora 2. Como ya decíamos, el texto El perro y el cocodrilo lo tenemos que, ese texto que está en verso, lo tenemos que escribir como este fragmento en prosa, a través de la narración. Le estamos cambiando completamente la forma. Además, tenemos que utilizar expresiones del lenguaje literario. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con este fragmento que está aquí. Puede ser que lo puedes copiar, te lo puedo enviar igualmente a través del chat y vamos a dar unos minutos. Ahí está. Lo puedes editar y puedes cambiarle algunas partes para que se vea muy claro el lenguaje literario. Y con esto estaríamos cerrando nuestra actividad. Entonces, corre tiempo, damos 3 minutos. De cualquier manera, al final, pues yo voy a compartir también un ejemplo de cómo puede quedar. Entonces, 3 minutos y continuamos. Aquí voy revisando el chat. Si es antes y terminan antes, mucho mejor. Reviso el chat y mientras aparezcan sus mensajes, los vamos leyendo. Igualmente, los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje pueden hacer su práctica. ¿Cómo podrías, a través de tu creatividad, utilizando la palabra, alguna figura literaria, alguna metáfora, alguna paradoja, antítesis, metonimia, sinécdoque, etcétera, aunque sea eh, un par de palabras? Y si no, ya casi se vence el tiempo, un minutito más, yo les voy a compartir un ejemplo para que pues haya claridad en torno a, nada más tengan cuidado con el texto, ya vamos a regresarlo y vamos a abrirlo. Igualmente también podrías editarlo, no hay ningún problema, puedes hacerlo. Nada más tengan cuidado, no lo tan pequeño. Madeline, parece. Ivin ya nos escribió por medio del chat. Vamos a leer el ejemplo de nuestra compañera. Tengan cuidado con el texto. Bueno, vamos a leer el de nuestra compañera Ivy. Un rey se sentó en su trono, frente a él había un mendigo. El rey no se preocupó y continuó disfrutando de
su inmensa riqueza sin prestarle nada de atención al sufrimiento del hombre. Ok, gracias. Gracias por compartirnos, Ivy. Fíjense, les voy a compartir ahora cómo podemos hacerlo aún más utilizando algunas figuras literarias para que quede como muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Madeline, hay que tener un poco de cuidado, por favor, porque se está llevando aquí ambos textos. Si quieres, yo comparto. Puedes escribir también en el chat. Supongo, creo que nos comentaste que estás en el celular. A lo mejor eso pues te dificulte. Es entendible. Muy bien. Ya están aquí los dos textos. Veamos, ¿no? Fíjense la diferencia, cómo es clara al utilizar las figuras literarias. El soberano, colosal y brillante, reposaba en su trono de resplandeciente oro, con una mirada altiva y distante. Ante él, a los pies de su majestad, un mendigo yacía, callado y quebrado, sin atreverse a emitir un solo suspiro. El monarca, ajeno a su miseria, se asumía, otra vez hay que tener cuidado, por favor, tengamos cuidado. Ya vamos a terminar con la actividad. Si quieres, ya nada más termino. Dame oportunidad de no mover el texto, por favor, para poderlo terminar su lectura y con eso estamos concluyendo. Entonces, bueno, me perdí. Al monarca, uno, de hecho es el otro. Está. Una disculpa por, bueno, así es parte de, ¿no? Así sucede de repente, no pasa nada. Entonces dice, el rey no se preocupó por él y continuó disfrutando de su riqueza sin prestarle, no, este es el texto que escribió nuestra compañera, claro. El monarca, ajeno a su miseria, se sumía en el dulce abrazo de su opulencia, indiferente al dolor que se derramaba a sus pies. Fíjense, se ve claramente el uso de figuras literarias, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer con base en cuál texto, y lo tengo igual, unos segundos para que lo tengan. Pues es el texto El perro y el cocodrilo. Seguramente ya lo leyeron o están por leerlo. Está aquí cargando. Aquí está. Ya, es que se desconfiguró completamente. Vamos a corregir un poco. Fíjense lo que les decía. Este texto del perro y el cocodrilo viene en verso. Ojo, porque hay quienes vuelven a escribir eh, con esa forma en verso y no es así. ¿Por qué? Porque se nos pide que utilicemos los elementos de la narrativa, es decir, utilizar la narración. ¿Cuál es la narración? Pues el texto que estábamos construyendo, que construimos, ese tiene esa forma, ¿verdad? Entonces estoy tratando aquí de ajustar. Esto está en verso y esta es una narración. Dicen algunos, es como escribir de corrido. Bueno, de cierta manera eso sería prosa. La narración ya sabemos que cuenta una historia, hay personajes,
hay un tiempo, hay un narrador, etcétera. Entonces, bien, con eso estamos llegando, con eso llegamos al cierre de nuestra sesión. Igualmente vamos a dar espacio por si hay alguna duda, algún comentario y les comparto la diapositiva de cierre. Aquí está. Comenten lo que pueda apoyarles, comentarios, dudas. Y si no, estaremos cerrando ya con nuestra sesión. Karen, todo claro, gracias. Ninguna duda, gracias, Ivy, excelente. Muchísimas gracias a cada una de ustedes por su presencia, por su participación. Definitivamente, pues, han ganado su participación extra en esta sesión que pues, se va a ir hasta el final del módulo. Gracias por acompañarnos, gracias a los que ven también los espacios abiertos para el aprendizaje, las grabaciones y pasen un buen fin de semana. Nos encontramos hasta la próximo miércoles por este medio, aunque seguimos pues por medio del chat de plataforma. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima, cuídense.